profundizando un poquito más en la importancia de esta primera etapa de la unidad vinculada a la construcción y diseño de un sistema de identidad visual. Esa primera etapa planteada en el informe de relevamiento y perfil estratégico del emprendimiento, y después de ese momento vamos a la instancia de consultas, dudas, inquietudes en torno a lo que estuvieron leyendo, recorriendo el material y demás. Así que bueno, podemos ir arrancando, ¿les parece? A nosotros nos parece importante poder tal vez plantear a partir de casos concretos, poder visibilizar la importancia del laburo vinculado a este momento del proyecto, que tiene que ver con el relevamiento del sector y también en simultáneo la definición estratégica de cómo construir esa marca, ¿sí? Que tiene parte visual, que tiene una parte discursiva claramente, narrativa, etcétera, como lo indican y como van planteando y comentando las diferentes referencias bibliográficas con las que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, esta instancia en concreto, en particular, la primera etapa, nos parece piola que podamos compartir algunas situaciones, algunas referencias concretas de proyectos en donde, en este caso, el abordaje del relevamiento forma parte de el relevamiento del sector y la definición estratégica marcan el camino de la producción, ¿sí? De la producción del proyecto, del programa de diseño que estamos construyendo. Vamos a tomar dos casos y eso también nos parece importante para que lo tengan en órbita también. Uno de los casos viene a partir de un programa nacional, digamos, haber aplicado un programa nacional. ¿Alguien escuchó esto? Yo no sé si igual ya lo preguntamos, pero nunca está de más. ¿Alguien escuchó hablar, del Plan Nacional de Diseño? No, Jesse dice que no, Abril ni idea de qué trata. Bueno, Google no, vamos a pasar ahí. Escucha, me voy a buscar un... Bueno, el Plan Nacional de Diseño es un programa que se origina, si no me equivoco, en el 2012 o 2013, en el marco del Ministerio de Producción, el Ministerio de Producción de la Nación, como herramienta para la inserción del diseño en las prácticas productivas industriales, para, como lo llaman desde el sector productivo, el agregado de valor, para que la comunicación no sea algo de segunda o tercera prioridad, sino que también sea contemplado para la generación de productos que compitan en el mercado y que atiendan la dimensión o el aporte que puede dar el diseño en el marco de
de reforzar la industria desde una perspectiva de producción nacional, ¿sí? Que la cosa no sea solamente producción de materia prima para exportar, sino que también que podamos producir productos de calidad para competir en el mercado interno y externo. Entonces, la herramienta que diseña, una de las herramientas que diseña el Plan Nacional de Diseño para incorporar el diseño en las prácticas productivas, es una herramienta que se llama Pymes-D. Ahí le pongo acá al costado, Pymes-D, que ahora se llama PAC. Es un programa de... La A no me acuerdo porque era de competitividad, no era acompañamiento. ¿Cómo era? De apoyo a la competitividad. De apoyo a la competitividad. Bueno, ¿qué hace este programa? Digo todo esto porque no es menor, digamos. Esto también tiene que ver con el ejercicio y la práctica de la disciplina en términos profesionales. Es una herramienta súper potente que lo que genera es, como hablábamos anteriormente, mediante este programa, la posibilidad de que las empresas, industrias, cooperativas o emprendimientos o lo que sea, se postulen para incorporar diseño a su oferta. Hay dos posibilidades de aplicar. Desde la perspectiva del diseño industrial, es para desarrollo de un nuevo producto, y desde la perspectiva del diseño gráfico y la comunicación visual, la posibilidad de acceder a un servicio de comunicación estratégica. Esas son las dos vías como para acceder a este programa. Las que se presentan son las empresas o las industrias o las cooperativas o lo que sea. Y pueden ya presentar su pedido con un diseñador o una diseñadora como sugerido. Si no tiene un diseñador o una diseñadora, lo que puede hacer es presentarse, y el programa, con la base de datos de los diseñadores y diseñadoras que han trabajado en el programa, hacen el maridaje para el desarrollo de esa propuesta. Es un programa que tiene una metodología de trabajo muy clara, que está muy buena, que implica también una remuneración justa para el tipo de trabajo que se está haciendo, y el Estado Nacional subsidia como un aporte no reembolsable la incorporación de diseño, un alto porcentaje de los honorarios de ese diseñador o diseñadora, ¿sí? En el PAC, no sé, Richard, ahora cómo está, ¿es el 80%? El 70%. 70-30, sí. 70-30. Y la empresa o industria pone el 30% restante, ¿sí? Entonces es un aporte no reembolsable para ese tipo de laburo. Es una herramienta que está muy buena, que vayan viéndola, es una posibilidad también como para ayudarle, y es una política del Estado que, como dijimos, a partir del 2013 se viene sosteniendo. El Plan Nacional de Diseño también tiene el sello Buen Diseño, que capaz que habrán escuchado o habrán visto algún catálogo. Si no lo pueden ver el catálogo online, que es un sello que otorga el programa a proyectos productivos que incorporan diseño a sus procesos, tanto en la comunicación como en el desarrollo de productos, etcétera. Hay varias categorías y está muy buena, y acompañan también a la comercialización de toda esa producción, etcétera. Pero la instancia es de reforzar o tener un
un universo productivo fortalecido que genere no solo, como decíamos anteriormente, la materia prima para exportar, salir de esa lógica de país agroexportador, que solo hacemos materia prima y no producimos en la Argentina. Eso implica que no haya un desarrollo de la industria, que no haya desarrollo profesional, de puestos de trabajo y demás. Entonces, el Estado Nacional plantea este programa para que se puedan reforzar esas medidas en nuestro territorio. Todo esto para decirle lo siguiente. Bueno, en este caso vamos a ver como uno de los antecedentes de estos relevamientos, que en este programa se trabaja con dos modalidades. Con el ministerio, el diseñador o la diseñadora que trabaja en el proyecto tiene que ir planteando en el modelo anterior, este caso aplica más al modelo de Pymes-D que habíamos escrito anteriormente. Ahora el PAC tiene otras variables, ¿no? Pero este se inscribe puntualmente en el Pymes-D. El Pymes-D podía tener una duración no máxima, el proyecto podía tener una duración no máxima a 8 meses de trabajo, y dentro de esos 8 meses se iban planteando de manera bimestral, distintos objetivos. El primer objetivo es desde el inicio hasta implementando el segundo mes, se presentaba un informe de relevamiento que es en parte parecido, más amplio al modelo que nosotros le pasamos, como para que tengan de base, donde ahí se planteaba por ahí más fuertemente la instancia del relevamiento del sector a nivel local, regional, nacional e internacional, ¿sí? Para tener una mirada sobre cuáles son las estrategias que llevan adelante proyectos similares, y para conocer también, como hablamos muchas veces, que la identidad no solamente se basa en las particularidades propias que tenemos, o que tiene un emprendimiento, lo que sea, sino que también se basa en diferenciarse, y ahí está donde aparece la mirada estratégica, de tener una mirada clara sobre el sector y encontrar un diferencial para posicionarse, ¿sí? Entonces, este primer informe de relevamiento tenía un formato escrito a modo de informe, así casi como les decíamos, como en el modelo que les pasamos, en donde ahí había que describir toda esa instancia, y en el momento de la presentación, como cierre de esa primera etapa, se armaba una presentación para poder, en líneas generales, presentar todo ese procedimiento que se hizo en ese tiempo de laburo, en donde ahí sí estaba planteado como bien sistematizados los distintos momentos que iba a tener el programa. Los primeros 2 meses era para la resolución, digamos, para poder relevar el sector. Desde el mes 3 y mes 4 procesar la estrategia, mes 5 y mes 6 para la construcción de la propuesta visual, mes 7 y mes 8 para la sistematización e implementación de ese programa visual al proyecto. Entonces, esos 8 meses implicaban la entrega de 3 informes, y esos informes, además de ir en un documento descriptivo, también se presentaban, por lo tanto había una presentación para poder comentar cómo iba avanzando ese proyecto. Entonces, es importante contextualizar un poquito esto para que también veamos cómo ese es un sistema, un modelo.
después de que veamos este, vamos a ver otro que es como un poco más iterativo, no tan sistematizado, no tan eslabonado, pero que tiene ya una impronta distinta. Esta está como bien ordenada y estructurada, digamos. Cuando me refiero a bien, no digo que es lo que está bien, sino que estaba estructurada. En cambio, el modelo siguiente que vamos a ver es como algo más casi de ir diagnosticando, relevando y produciendo. Una cosa tal vez que va a ser más parecida a cómo lo vamos a, posiblemente lo podamos abordar desde el taller también, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla un segundito. Recorran los catálogos del sello Buen Diseño, recorran el Plan Nacional de Diseño, vean, hay mucha data y muchas posibilidades también ahí de generar oportunidades concretas de laburo. Bueno, me voy un ratito. ¿Se entiende más o menos hasta acá? En este caso, sí. En este caso es, como les decía, la presentación de la entrega del informe vinculado al relevamiento del sector, en donde también había casi de la misma manera, porque si ustedes ven la estructura del modelo que tenemos nosotros para trabajar esta instancia de relevamiento y de definición estratégica, son como 3 bloques, ¿no? Está el bloque de el sector, el mundo y sus alrededores, que es el punto 1, con todas sus derivas, que es con la historia del sector, la historia de la referencia, el relevamiento de casos, competencias cercanas, etcétera, y después vamos a ir en profundidad. El punto número 2 tiene que ver más con una mirada propia sobre cuáles son las particularidades que tiene el proyecto en sí, que en algún punto pueden ser ahí también las posibilidades del orden de las condiciones propias del proyecto. Y el tercer punto tiene que ver ya con la mirada estratégica de, bueno, conociendo lo que pasa en mi sector, conociendo las particularidades que tiene mi proyecto, ¿a dónde entiendo yo que está mi principal fortaleza para poder construir estratégicamente una propuesta que sea diferencial? ¿Sí? Esos son más o menos los 3 momentos. En esta presentación que vamos a ver ahora, tal vez vamos a pasar un poco por las 2 primeras. Y hay levemente al final un indicio de lo que puede ser el tercer punto. ¿Sí? Entonces, avance diagnóstico, en este caso había, se visibilizó mucha de la información que era propia de, en este caso propia de perdón, me olvidé de contar el proyecto. En este caso, como ven ahí, fue un proyecto para la construcción del sistema identitario del sello del té argentino. Ese sello del té argentino era una herramienta para poder promover la venta de la producción de té de pequeños productores y de cooperativas
de la región, que prioritariamente está, en este caso el clúster tealero de Misiones, como bien lo dice su nombre, está regido específicamente por sectores productivos vinculados al té de la provincia de Misiones. El té, como tantos otros productos de materia prima, está altamente concentrado por grandes empresas. En la provincia de Misiones, esa concentración está dada en el sector del té por la empresa Urrutia, la empresa el Vasco, la empresa Casa Fuentes y la empresa Don Basilio. Son las 30, es la empresa conocida por ser propiedad de la familia Urrutia, Don Basilio, Casa Fuentes y el Vasco. Esas son como las empresas que en gran medida monopolizan la venta de producción de té al exterior. Ahora vamos a ir viendo algunos indicadores que resumen un poco esa situación. ¿Qué empresas y qué cooperativas están nucleadas en este clúster tealero? Las empresas mucho más chiquitas o las cooperativas, ¿sí? Que no son tampoco chicas, pero sí en relación a la posición dominante que tienen estas cuatro, que ahora, que al paso del tiempo también se sumó una quinta, que es Martin Bauer, que está también en la zona de Campo Viera, son las empresas de menor escala y las cooperativas de menor escala están nucleadas en ese clúster tealero, ¿sí? Ese fue el proyecto que vamos a ver más o menos ahora, esa primera etapa. Con ese clúster, que clúster es como un dispositivo que se lo denomina también en el mundo de los negocios, que es como una especie de una plataforma de asociativismo entre distintas empresas, ¿sí? Es como la confluencia de distintas empresas vinculadas a un sector, en este caso el té. Bueno, en ese caso hay como una instancia, como les decía, el informe tiene una característica, en este caso es casi una presentación para poder visibilizar y presentar a las autoridades el trabajo de relevamiento que se hizo, ¿sí? En este caso era la visibilización de el té en Misiones, uno de los principales cultivos de la provincia, el norte de Corrientes. En la Argentina, la totalidad del té argentino está producido solamente en este sector, ¿sí? En Misiones y en el norte de Corrientes. Hay indicadores que van planteando cuál es el volumen de producción. Esto fue un proyecto que se realizó a mediados de 2017, es posible que seguramente los datos son distintos, pero digo, vayamos viendo cómo en esta instancia de presentación, tal vez en el informe va información más dura, porque el informe implica una descripción que implica también y eso también tengamos claro para el ejercicio profesional las posibilidades que tenemos las posibilidades que hay dentro del sector y cómo también tenemos que desarrollar un buen ejercicio de la redacción y de la descripción de proyectos, etcétera. En este caso, por ejemplo, se tradujo una síntesis del material que iba en el informe en esta situación de presentación para poder hacerla de manera más sintética. El detalle más duro iba en el informe escrito, digamos, ¿sí? Entonces, en la presentación también se van planteando distintas propuestas que tal vez pueden ir relacionándose con las infografías o lo que sea. De toda la producción de té,
acá, bueno, se va planteando que el 90% es de exportación, gran parte de esa exportación se va para Estados Unidos. Y acá empezamos también con una descripción un poco del clúster telero de emisiones, cómo está compuesto, quiénes la componen, qué empresas, qué cooperativas la componen, a dónde están distribuidas, cuántas localidades, cuáles son los vínculos y acompañamientos que tienen en este caso para el desarrollo, y siempre hablando del clúster, las instituciones, los organismos del Estado, los organismos de I+D, o sea, investigación y desarrollo. Un poco sobre lo que se hizo desde su inicio, que fue en 2006 hasta el 2016, qué tipo de programas y qué tipo de acciones llevaron adelante como colectivo. Acá hay como un detalle de cada uno de los programas. Y en este caso se habla un poco de hacia dónde se estaba pensando el proyecto, que tiene que ver en este caso con visibilizar los distintos tipos de producción que hay en la provincia. ¿Quiénes de esas 18 empresas y cooperativas, quiénes producen té a granel, té negro a granel? Todas. ¿Cuáles producen té verde a granel? 3. ¿Cuáles producen té rojo? Una sola. ¿Cuáles producen té verde en saquitos? Una sola. ¿Cuáles producen té negro en hebras? 2. Té verde en hebras, 1. Té orgánico, una sola. Y ese mapa general plantea como un escenario de este tipo en términos de producción, como para poder visibilizar cuáles son las líneas productivas más predominantes dentro del sector. Digamos. Son todas herramientas también de la comunicación visual que tenemos como para poder ir visibilizando esa instancia, ¿sí? Ahí la referencia de qué empresa, a qué empresa corresponde. Entonces ahí arranca también la instancia del relevamiento de casos que fueron vistos, en este caso también, sobre todo poniendo en relieve cuáles son los polos productivos de té que son los más importantes en la comercialización a nivel global. En este caso India es uno de esos tanques en términos de cantidad de toneladas de producción por año. Todas estas cuestiones también están relacionadas con no solamente un aspecto, digamos, en la instancia del relevamiento. Esta, por ejemplo, es interesante poder detenernos 2 segundos ahí, porque claramente en términos visuales posiblemente uno no encontraría, o en la medida que vayamos avanzando, vamos a ver que hay proyectos que en términos de comunicación tienen una propuesta como mucho más anclada en las formas de comunicación de este tiempo, pero en este caso se toma la referencia porque en términos productivos y de comercialización es un tanque. Entonces, a pesar de que en esa instancia de relevamiento uno con la mirada de diseñador o de diseñadora tal vez va a encontrar la potencialidad en algunos emprendimientos que tienen una propuesta que está muy piola en términos visuales, comunicacionales, discursivos, pero también es importante sumar la dimensión de, bueno, independientemente de la cuestión de la valoración comunicacional, ¿cuáles son las que la mueven? Entonces, en este caso, por ejemplo, India la mueve. Esta empresa en particular es una de las que más comercializa té. Entonces, a pesar de que posiblemente en términos visuales o en términos comunicacionales encontremos o tengamos una lectura de que hay otras que están mejor planteadas, está piola poder tomar todas esas propuestas desde la perspectiva de los casos
en donde les va bien en términos económicos, en términos productivos, en términos comunicacionales, en términos etcétera. Digo, poder comprender todas esas dimensiones está piola poder dimensionarlas. Por ejemplo, esta es una marca del sector, pero que está más relacionada a la comercialización, no tanto a la producción. Pero, por ejemplo, ya plantea también una lógica como mucho más occidental de la comercialización, que es como algo que nos es más propio a nosotros, a diferencia de, como decíamos anteriormente, algunas otras propuestas, ¿no? En este caso, una marca de referencia en términos de consumo masivo de té, porque claramente, por ejemplo, cuando vos hablas con gente del sector, habla de que en términos de calidad del producto posiblemente no sea una de las mejores, pero sí en términos populares en la Argentina, tal vez la Virginia sea una de las marcas más conocidas vinculadas al consumo de esta infusión, ¿sí? La valoración no pasa solamente por que el producto sea de calidad o, como decíamos anteriormente, que esté bien que tenga una resolución acorde al tiempo y al sector a quien se dirige, sino que también analizar los casos que logran estar posicionados con el paso del tiempo también. Entonces la Virginia era como un caso de referencia. Nestí, que en ese momento, o sea, sigue siendo uno de los grandes tanques de comercialización de té a nivel mundial, entendiendo también que el consumo de té acá en la Argentina es concebido más desde una lógica de consumo caliente, pero hay distintos lugares del mundo donde, como por ejemplo en Nestí, acá lo visibiliza más fuertemente, y después vamos a ver algunas cosas de Lipton también, o en las prácticas culturales. Muchos habrán visto en las películas norteamericanas que en las cenas o en los almuerzos toman el té helado con mucho hielo. Digo, el gran porcentaje de la producción de té de la provincia de Misiones va como commodity para la producción de té helado en Estados Unidos. De ese 90% de la producción, un alto porcentaje va a Estados Unidos, y de ese porcentaje que va para allá, también un alto porcentaje se destina específicamente a la producción de té helado, ¿sí? Que son distintas formas de consumo que tal vez no están tan relacionadas al consumo interno, a lo que pasa acá como consumo interno. T-Connection, que también es otra... Perdón. Ay, disculpen, voy a mutear un ratito. Ahí estamos. Bueno, T-Connection, que es también un caso parecido a lo que hablábamos anterior de Tibana, que es más de comercialización de productos, como ven, locales, tenebras, comida natural, o sea, está muy posicionada en el sector, pero está más vinculada a la comercialización y no tanto a la producción. En este caso, volviendo a la relación, el clúster de té misionero de Misiones son productores, ¿sí? De esos productores, muy pocos tienen marcas de té que están en góndola. La mayoría, como veíamos en los indicadores, la mayoría produce té a granel, o sea, vende a granel, no vende en producto de góndola, ¿sí? Entonces, contemplar cómo es visibilizado el sector en los distintos estadios, tanto de producción como de comercialización a consumidor final, también era una dimensión que era interesante. En este caso, Green Hills es una marca argentina, pero que claramente el discurso que toma es el británico de la práctica del té de las 5 de la tarde. Ahí el Big Ben marca las 5:05 con un nombre bien anglosajón,
y bueno, ancla el sentido ahí también, ¿no? Cómo vamos viendo los distintos discursos desde donde parten. Para eso también sirve la instancia de relevamiento, no solamente para ubicar o visibilizar los distintos proyectos o empresas que forman parte del sector, sino que también para poder comprender las distintas narrativas que venden. Esta, por ejemplo, es una marca de té que se llama Intizen, que su discurso va por la línea de, ahí bueno, fíjense el anclaje, la eliminación del té, va por el lado más de lo espiritual, es de un té artesanal, que, digamos, eso se vende. Eso no quiere decir que explícitamente sea así, pero esa es como la línea narrativa que plantea lo intercultural y demás. Inti Zen, ya Inti, una palabra de origen, si no me equivoco, es quichua, que tiene que ver con los pueblos originarios, lo Zen como una filosofía de vida vinculada a lo oriental, como la parada, a diferencia de Green Hills, digo, todas estas cuestiones tienen que ver. Cuando defino un nombre, ya estoy definiendo, como decía el otro día Alan, eran bares regionales y el nombre que él había planteado tal vez se corría un poco de eso. Bueno, cómo ya desde algunas definiciones que yo voy tomando desde el inicio, me van dando pistas de cómo ir construyendo ese imaginario visual y discursivo, ¿no? Bueno, y esto, por ejemplo, son algunos de los... Perdón. Estos son algunos de los test que sí se producen acá en la provincia de Misiones y que se comercializan en Gondo. Esta es una cooperativa de Río de Montoya que tiene su marca comercial que se llama Tucanguá y tiene distintas presentaciones. Esta cooperativa tiene un muy buen andamiaje de comercialización externa de sus productos, exporta no solo a granel, sino que también exporta producto final, empaquetado, envasado, etcétera, como estos. Como ven ahí, está traducido en un montón de idiomas porque tiene que ver con las redes de comercialización que fueron desarrollando. Producen también té orgánico, que para eso aplican a sellos. O sea, para utilizar, para ser considerado un té certificado como orgánico, tenés que aplicar a distintas evaluaciones, etcétera. Bueno, hay algunas especies de tipologías de té o de productos que tiene Tucanguá que están certificados. Esta, por ejemplo, té Flor de Oro, en ese momento creo que todavía se estaba produciendo. Fíjense cómo también son las narrativas de lo visual en estas propuestas, ¿no? Ya desde la marca se ocupa un nombre en guaraní que además está acompañado por un tucán característico de la zona, cómo va tratando de anclar el sentido en una situación de localía, cosa que por ahí cambia un poquito con en este caso la versión del té Tucanguá que está empaquetado para su comercialización en Oriente. También esta, que es de comercialización interna para el mercado interno, esto no se exporta, pero sí cómo se trabaja la situación de la localidad, etcétera. Entonces, bueno, de todo ese relevamiento, que ahí hay algunas cosas, el relevamiento fue más amplio, claramente, que está en un informe, pero en la presentación se hace como una síntesis y sí se toman algunos casos de referencia, que son los con los cuales uno va a tomarlos como modelo para la resolución de la propuesta. En este caso, Tata Global Beverage, o como se pronuncie, es una marca que inicialmente era india y después fue comprada por capitales extranjeros. Es una marca
transnacional. Actualmente no solamente hace infusiones, sino que también hace móviles, está vinculada a la metalmecánica, etc. En este caso, las infusiones las tienen separadas en estas 3 categorías. Dentro de esas categorías vos ingresás y te vas viendo que, y con esta lógica de generar una marca paraguas, que la marca paraguas tiene la lógica de identificar un sector y nuclear dentro de ese gran paraguas a distintas otras marcas. Por eso nos pareció Tata en este caso por el perfil que podía tener el sello argentino, que era un sello que venía a visibilizar a distintas empresas y cooperativas que forman parte de ese sello. Tata funcionaba de esa manera, ¿no? Entonces, en el término del té en particular, acá fíjense, tienen 7, en ese momento tenían 7 marcas distintas, y que cada marca tenía una construcción discursiva y visual para distintos sectores de consumo. Tata Tea, por ejemplo, que es la primera, es prioritariamente de comercialización en India. Entonces su comunicación estaba muy anclada en la lógica, si bien acá en la página aparece en inglés porque es una empresa transnacional, cuando uno ve la implementación de toda la campaña de Tata Tea, tiene una lógica india. En cambio, Tetley, que Tetley es una marca que originalmente era británica, que en realidad en ese momento se hablaba de que Tetley, esta marca, compró Tata Tea. Entonces, Tetley sí mantenía una lógica de consumo vinculado a cómo comercializaba sus productos en Inglaterra y el Reino Unido. Goodyear, disculpen el inglés del demonio, fíjense que Goodyear también forma parte de Tata y tiene una parada mucho más distinta, vinculada con tal vez otro sector, con otro tratamiento formal, con otra propuesta, que eso es un poquito lo que está piola poder comprender. En este momento relevábamos casos que nos servían porque eran marcas paraguas que dentro de esa marca tenía distintos productos nucleados. Otro caso que se tomó como referencia fue Lipton, que Lipton tenía, por ejemplo, bebidas para ser consumidas de manera fría, el té en saquitos en particular, cómo iba planteando también otro tipo de productos y cómo las gráficas iban cambiando, etc. También ya casi en una lógica de pedagogizante de este producto se consume con tal tipo de producto, por ejemplo en este caso ya vinculado con lo gastronómico. En el caso de más de lo nacional, el establecimiento de Las Marías, que como sabemos tiene, es la marca de la empresa, pero sus marcas comerciales son distintas, son Taragüí, La Unión, etc. Pero acá nos parecía importante que, coincidiendo que la lógica iba a ser la construcción de una marca paraguas, nos deteníamos a ver cómo era el discurso de Las Marías. Un lugar, una empresa, una filosofía, mostrando un poco cuáles son el sector en donde se inscriben. En cambio, los productos que son de esa empresa tienen otras narrativas posibles. En ese momento era esta, en la que la marca inclusive iba variando, se iba ajustando, depende a qué tipo de campaña se iba planteando. Ahora hace poquito creo que hicieron un ajuste y lanzaron una campaña vinculada al consumo del mate cocido. Y después en términos locales
la propuesta de la ruta del té, que está en Campo Viera, que no solamente tiene que ver con la comercialización de té, sino que también es un emprendimiento turístico, etcétera, que planteaba como una referencia del sector en lo local. En ese se hizo un diagrama de afinidad donde trabajamos con el INTI y se había hecho también hay una instancia de trabajo vinculado a la generación de la matriz FODA. Eso fue generando distintos elementos, distintas datas. Y acá empieza a aparecer medianamente la lógica de la definición estratégica, ¿no? Los miembros del clúster Tealero Misiones visualizan como oportunidad desarrollar la identidad del té más austral del mundo, que eso en términos diferenciales, como hay narrativas sobre los distintos tipos de productos, ¿no? Por ejemplo, ellos decían que, y en el relevamiento también se verificaba, que el té de China se planteaba como el té milenario. El té de India se planteaba con otro adjetivo, y así se iban planteando como los distintos orígenes de los tés. Y en este caso la particularidad del té argentino es que ahí vieron que está trazado una lógica casi meridional que establece que dentro de todos los países donde se produce té, la región más austral, o sea, más al sur, en donde se produce, es la Argentina. Entonces ahí había una beta diferencial pensando, de vuelta a lo que decíamos, además de las condiciones propias, mirando también cómo propone, sugiere e implementa su estrategia comunicacional los otros emprendimientos del sector, cómo buscarle una variable para lograr diferenciación, ¿sí? Esa como una de las posibilidades. Después otra era, el té es una especie traída por inmigrantes, una región habitada por múltiples colectividades, verificable inclusive en el grupo conglomerado tealero, donde conviven descendientes de distintas colectividades. Entonces, ahí la lógica de plantear la tradición del té a partir de lo mejor del mundo en nuestro té, que las distintas culturas del mundo confluyen en un lugar y eso hace que lo mejor del mundo, como son posibles líneas a desarrollar en términos estratégicos, ¿no? Lo mejor del mundo en nuestro té, porque habitamos un lugar donde convivimos descendientes de distintas colectividades, desde originarias hasta inmigrantes, ¿no? Criollas también. Y la última pregunta posible es la importancia del origen. Un producto enmarcado en la región de la Triple Frontera, en Argentina, en Sudamérica, y que por ser producido aquí en nuestra tierra adquiere propiedades valiosas. El té de Misiones tiene un alto índice de polifenoles, razón por la cual es antioxidante y presenta beneficios para la salud. La posibilidad de también anclar el sentido en el té de la Tierra Colorada a partir de las particularidades químicas de la composición de nuestro té por ser producido acá. Entonces, esas eran como variables posibles como para construir ese relato, ¿no? Ahí hay algunas aproximaciones finales que tienen que ver un poco con lo intangible. Entonces, en términos generales, ahí hicimos un repaso, por ejemplo, de un antecedente de un caso en particular que implicó un relevamiento del sector, un reconocimiento de pares dentro del sector, y que a partir de esas particularidades uno va construyendo posibilidades narrativas, discursivas y estratégicas para lograr la diferenciación, ¿sí? Como decíamos, en el relevamiento uno va dando cuenta a dónde están los deísticos que plantea Barthes también de ir reconociendo, bueno, hay una marca que se llama Green Hills, que trabaja la lógica del consumo vinculado casi se para en el consumo desde una perspectiva británica, y en su portada
en la portada de su página web trabaja con la lógica de un Big Bang a las 5:05 de la tarde, digamos, haciendo alusión directa a ese tipo de consumo. Cosa distinta que pasa con, por ejemplo, Lipton, que lo vende como un producto masivo, casi como una bebida gaseosa, distinto, por ejemplo, a el que habíamos visto, que es Budweiser, que tiene como una lógica como más de la introspección, o un consumo joven, o lo que sea. Entonces, Inti-Zen, como plantea su discurso, desde la definición del nombre y la construcción de la comunicación visual, todas esas cuestiones están involucradas en ese proceso, ¿no? Tengamos en cuenta en eso. Esta, por ejemplo, entonces, de vuelta repasando, es una matriz muy similar, en donde había una situación de un informe que se presentaba y como material complementario la presentación era una especie de síntesis de ese relevamiento que se hizo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver otro modelo que tiene que ver con un proceso de construcción de la propuesta de una manera no tan sistematizada, no tan eslabonada, de que hay un primer tiempo, se presenta el informe, hay un segundo. Eso también tiene que ver con la propia dinámica del seguimiento de ese programa, ¿no? Como hablábamos, esto forma parte del Plan Nacional de Diseño, entonces hay como una normalización de los procesos. En cambio, ahora lo que vamos a ver, por ejemplo, es una instancia de presentaciones en donde de algún modo se iba construyendo el concepto a partir de que en simultáneo se iba relevando, pero no se iba mostrando todo el relevamiento, porque este caso se da, por ejemplo, desde una perspectiva de una contratación directa para servicios de comunicación visual, para un emprendimiento nuevo, que lo único que tenían claro era que querían lanzar un bar en un lugar de la provincia. Después no tenían más nada, tenían solamente alquilado el lugar, sabían de la importancia de la comunicación, pero no tenían ni idea de qué perfil podía tener ese proyecto. Entonces, esta dinámica es más un work in progress, como le llaman ahí en el sector de trabajo en proceso, digamos. Uno va generando, proponiendo, sintetizando, relevando, casi con la lógica de esto que decíamos de un diseño mucho más iterativo. Lo que vimos en el clúster tealero es como mucho más concatenado. Esto que vamos a ver ahora es algo mucho más iterativo, mucho más de ida y vuelta, de síntesis, de propuesta, etc., ¿no? Y acá, por ejemplo, a diferencia de lo que vamos a hacer, porque lo que propusimos en el taller es, como les decíamos, llegamos a la instancia del informe sin necesariamente ya presentar la propuesta visual, pero eso no quita que ustedes vayan explorando, probando, jugando, que es necesario. Bueno, depende también cómo son sus procesos de diseño, ¿no? Pero la instancia de poder implementarlo, pensarlo, proyectarlo, y por eso también traemos esta referencia, porque, bueno, van a ver ahí algunas cositas que les vamos a ir contando que tienen que ver un poco con lo que permite construir, sobre todo desde cero, y los ajustes que se van dando en la medida que va avanzando el proyecto. Bueno, en este caso, como les decía, es un grupo de personas que se asociaron para llevar adelante un bar, que tenían solamente un documento Word donde habían bajado algo de data, habían alquilado un lugar que había que restituirlo, porque estaba como en condiciones bastante complicadas, y había que acondicionarlo para su uso comercial, y nos embarcamos en ese proyecto. Y voy a compartir pantalla un ratito.
¿Está abierto? Sí. Bueno, como les decíamos, la lógica de la presentación, digamos, en este caso no era un informe que, como veíamos en el caso anterior, les comentaba, hay un informe técnico más la presentación que vimos hace un ratito, ¿sí? La presentación es una síntesis de lo que está planteado en el informe. En este caso, por ejemplo, no hubo informe escrito, sino que los avances se iban trabajando directamente sobre la presentación. Esta era como la documentación casi de la situación del recorrido y del procesamiento de la data. En este caso arrancaba así porque hacíamos mención a que justamente no había ninguna... el proceso partió de un archivo Word que tenía algunas cosas escritas sobre cómo imaginaban que podía ser la cosa, qué es lo que aspiraban sobre ese proyecto, y una conversación informal mediada por el consumo de un pack de Heineken una noche de verano. Este es el texto que habían escrito en el Word, donde había como bastante alusiones personales de cómo se imaginaban el lugar y qué objetivos se planteaban como para que tenga el bar, bueno, donde poder ir a pasar un momento, que sea más que ir a cenar, tener un lugar donde poder tomarte un aperitivo, pedirte algo para cenar, quedarte en una sobremesa, bueno, con cerveza artesanal, lugar que ofrezca distintas temáticas, noche electrónica, noche de los 90, recitales, arte, bueno, etc. Todo como generalidades. La particularidad es que está ubicada en un lugar particular de una ciudad particular. Y ese lugar no era el centro de la ciudad. Y ese lugar, en términos de la historia de la ciudad, digo todo como potencial porque este proyecto todavía no está en proceso, digamos, no está lanzado oficialmente, pero nos parecía interesante comentar como proceso, ¿no? Ese lugar está situado, el lugar donde se alquiló la casa, porque va a ser una casa, no está en el centro de la ciudad, pero sí está en un lugar que históricamente fue muy importante para el desarrollo de esa ciudad, porque ahí estaban situadas algunas de las empresas de acopio de tabaco. Entonces era un lugar que en términos productivos, en la época de entrega de productos, se activaba fuertemente en términos económicos, ¿sí? No estaba en el casco más céntrico, estaba como un poco más apartado. Estaba esta noción de bar cultural. Ahí había como una pequeña cita de una entrevista que se había hecho a gente lugareña, y a partir de eso se empezó como a construir una propuesta de vuelta, acá casi en simultáneo, ¿no? Todo lo que vamos a ver, como les decía, es como un poco más iterativo que lo que vimos anteriormente, el clúster tealero. Acá estamos proponiendo, trayendo referencias de algunos relevamientos que fuimos haciendo sobre la temática, investigando sobre la historia del lugar, de la zona, en términos productivos, en términos económicos. Bueno, ¿qué chiste le podemos encontrar para construir esa identidad visual, narrativa, identitaria del proyecto, ¿sí? Entonces, había un dato que estaba anclado en un momento histórico de
que ese lugar era importante. Entonces, ese tiempo a nosotros nos fue dando una particularidad de a dónde podía estar anclado ese relato visual, ¿sí? En una mirada mucho más, uno podría decir, como un estilo vintage, pero no el vintage global, sino que con una lógica mucho más colonial, ¿sí? Situada en década de 40, 50, en la provincia de Misiones, en la formalización o institucionalización de muchos de los municipios de la provincia, donde pasaban de ser picadas a ser departamentos, a ser cabeceras, a ser ciudades. Bueno, cómo pegaba esa lógica, empezó a ser como una posibilidad de construcción de sentido sobre algo que, como decíamos, los chicos tenían una intención de hacer un bar que tenga un perfil cultural, y ese lugar no estaba en un lugar céntrico. Entonces, situados en ese tiempo, también empezamos a reconocer o rescatar algunas tipologías también propias del sector. Entonces, por ejemplo, Copetín se llamaba mucho a lo que, si acá hay bodeguines en el grupo, reconocerán, por ejemplo, en el Café San Martín. El Café San Martín se conoce como café, su nombre es un café, pero actualmente yo no sé si uno va a pedir un café, si existe. La lógica del lugar tiene más una lógica de copetín, al paso, como se llamaba en su momento, que era cómo funciona en términos sociales y culturales el Café San Martín en el día. Uno va a las 10 de la mañana y hay personas que van y se pican unas empanadas porque vienen tal vez de otros lugares, y para hacer tiempo van y se piden un algo para tomar, espirituoso o no, y se piden unas empanadas y pueden hacer un poco el tiempo para seguir haciendo el trámite. Eso sucedía mucho al lado de las terminales, en los lugares donde también había movilidad. Entonces la persona que estaba al paso, bueno, iba y hacía como un poco de tiempo. Entonces todos esos señalamientos se van como construyendo de a poquito, y en este caso apareció la primera propuesta de un nombre, por ejemplo, a partir de todos estos recortes que se fueron haciendo, anclados en las posibilidades narrativas que había para construir el laburo. Y eso apoyado con una fuerte imagen de archivo, con propuestas que tengan cierto carácter tipográfico, que empiecen a plantear también algunas palabras que marquen un sentido que también es propio de no solamente de un tiempo, sino que de una narrativa visual, social, etcétera, que le pueda dar sentido a la propuesta. Esta, por ejemplo, fue el primer acercamiento a cómo podría ir migrando, construyéndose esta propuesta visual, a lo cual les pareció que iba bien. Entonces se siguió profundizando en la propuesta, y se retomó desde la misma base, y se fue viendo un poco cómo también en términos visuales habían como algunas referencias propias del sector en la zona, por lo menos más cercana a el lugar donde iba a operar ese emprendimiento, ¿sí? Entonces, en términos cromáticos, uno ya iba viendo como ciertas tendencias, en términos tipográficos también, y lo que uno veía fuertemente porque este copetín, si bien vende comida, en realidad esa comida es más para acompañar el escabio, digamos, ¿no? Así nos ponemos bien académicos y decimos es para la infusión de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, en ese plano, y puntualmente en cerveza artesanal. Ahora, la lógica que predomina dentro del sector de la cerveza artesanal tal vez es el imaginario del bar irlandés, que plantea cierta gama cromática, cierta gama tipográfica, cierta gama de distribución de algunos elementos
Y ahí había como algunas particularidades que para nosotros eran indicadores de la posibilidad de construir un discurso diferencial, que era algo que se había hablado sobre esta foto en particular. Porque lo que decían los chicos es que ellos se imaginaban un lugar donde hayan mesas grandes, y esas mesas grandes uno pueda arrimar una silla y sumarse a las rondas, y que no sea algo como muy compartimentado, sino que sea como estos espacios de socialización. Y cuando vieron la foto que le habíamos mostrado, que era esta, dijeron, claro, yo me imagino eso, inclusive que la estética del lugar tenga esta lógica de distintas sillas, de que bueno, nos acomodamos con lo que tenemos, es como este encuentro familiar de que lo organizamos sin la mediación de una empresa de eventos, sino que con lo que tenemos, y lo hacemos en el patio de nuestra casa. ¿Por qué? Porque también es una casa, y esa casa se quería explotar la lógica de casa, ¿no? No el local comercial, sino que sea el bar en una casa le da también una posibilidad diferencial en términos de experiencia, que era como muy, muy interesante de poder llevar adelante. Entonces, en esa instancia se plantea la lógica de decir, bueno, pensemos en cómo, a diferencia de ser un bar irlandés, ¿por qué no pensamos en cómo es o cómo podría ser ese bar misionero? Entonces, contemplando algunas características que decíamos anteriormente, tal vez desde lo cromático, como decíamos, de lo irlandés, que está como muy marcado por ciertas tonalidades de verde aplomado, etcétera, que si uno inclusive indaga de por qué en esa zona se ocupan esos colores, tiene que ver con la producción, con el tipo de tintes y sintéticos que producían en la zona. Nosotros nos imaginamos desde esta lógica más misionero y colonial, decíamos, uno de los aspectos que nos pareció súper relevante era la lógica cromática de la costa del río Uruguay, con las casas pintadas en colores súper estridentes, que contrasta, es como un paisaje súper saturado, que tiene inclusive esas decisiones cromáticas en muchas de las casas de la zona de la costa del río Uruguay y todo eso. Entonces se planteó como una propuesta cromática inicial, como para ir laburando. También se fue viendo, como les decíamos, esta lógica de cómo fortalecer un discurso identitario con cierta característica situada en un tiempo histórico. Eso también implica que uno piense en términos de relevamiento de cómo se trabajaba estilísticamente, y en este caso cómo tal vez lo tecnológico definía en gran parte cómo eran las visualidades de un tiempo, ¿no? En este caso, estas imágenes fueron extraídas de una colección de un coleccionista de paquetes de yerba, que es un flaco, si no me equivoco, de Entre Ríos, que tiene su cuenta y tiene una enormidad de packagings de yerba que fue construyendo con el paso del tiempo. Y bueno, ahí uno va encontrando como ciertas tipologías visuales posibles, cromáticas posibles, y eso implicó que, como decíamos anteriormente, cuando había una presentación intermedia que se me salté, porque cuando hablábamos de cómo habla, si se acuerdan, el martes pasado en la presentación decíamos cómo se ve, cómo habla y cómo piensa. En un momento hablábamos de la carta, cómo podía ser la carta. Y le preguntamos, ¿ustedes cómo se imaginan? ¿Ustedes se imaginan que la carta, por ejemplo, diga bebidas y comidas, como si fueran esas categorías, o que las categorías sean chupi y morfi? Porque estamos hablando de lo mismo, pero en distinto tono, con un discurso distinto. Eso no quiere decir de que ya definamos de que vamos a ir por uno u otro, pero sí para saber
cómo construir ese discurso. Entonces dijeron, y nos cabe mucho más Chupimorphy, vamos por ahí. Entonces, cuando surgió esa situación, una de las cosas que hablamos es, bueno, el Chupimorphy también tiene mucho que ver con la cultura o con el lunfardo porteño. Ahora, si estamos pensando en una lógica local, ¿cómo podríamos adaptar esas categorías a una lógica local? Bueno, quedó ahí dando vuelta. Como eso quedó dando vuelta tan fuerte, también nos hizo pensar en que si entre comida y bebida optábamos por Chupimorphy, Picada Vieja era un nombre que encajaba mucho más en esa narrativa de comidas y bebidas. En cambio, si vamos por otra línea, que era más local, que era más colonial, que era etcétera, había que darle una vuelta rosca también al nombre. Y ahí apareció la posibilidad de construir un concepto, que no es que construir un concepto, sino que ahí como que se empezó a cerrar mucho más claramente el concepto de la narrativa, a partir de, bueno, Picada Vieja está hablando en otro código, tenemos que redefinir ese código, y ahí que apareció, volviendo a esa misma lógica de la importancia, fíjense cómo, digamos, sobre el mismo concepto que tenía que ver con el lugar y la ubicación donde estaba el lugar, se le llamó Picada Vieja originalmente porque era el lugar, así se le llamaba la zona, y sobre esa misma idea de hacer foco en la ubicación, pensando en adaptar a una línea discursiva distinta, apareció otro concepto que tiene que ver con esa línea discursiva que entra en código con el concepto que estamos queriendo elaborar, que es un bar misionero con cierta, por ejemplo, terminología misionera. Entonces ahí apareció, como decíamos anteriormente, es un lugar que no está en el centro, que está alejado, y ahí apareció el concepto de Cafundó. ¿A alguien le suena Cafundó, por ejemplo? ¿Sabe qué significa? ¿Le suena de algún lado? ¿Escuchó hablar alguna vez? ¿Hay alguien del otro lado? Estoy en la presentación, no veo nada. No, profe, a mí no me suena de nada. Buenísimo. Bien. Bueno, Cafundó es una palabra de origen portugués que forma parte también de digamos, el uso cotidiano de la franja vinculada a la costa del Uruguay, en donde se refiere como que allá en Cafundó es un lugar alejado, un lugar que queda, tenés que ir un montón, que queda lejos, que además que está alejado, bueno, tiene ese uso, como que no está accesible, sino que está en un lugar alejado. Entonces, desde ese lugar se empezó como a construir esa propuesta. Cuando hablamos de marca, no hablamos solo de marca gráfica, sino que hablamos de el concepto que vamos a trabajar, y ahí empezaron a aparecer como algunos otros recursos para poder ir anclando el sentido sobre, por ejemplo, algunas cuestiones vinculadas a, por ejemplo, acá hay algunas categorías que es, bueno, por ejemplo, el bar, que es vinculado a las bebidas, el espacio cultural, que es el lugar donde se produce tanto el recital en vivo, o la exposición de tal hora, o el set de DJ de tal persona, donde se va a montar el lugar. Eso también está destinado. El copetín tiene que ver con el Morphy, y el espacio social tiene que ver un poco con, digamos, son como los 4 ejes en los cuales operaba el proyecto, y para eso se fueron planteando como distintos elementos que continúen con esta lógica del Cafundó, con el uso
atravesado del lenguaje de colonos. Por ejemplo, el Trinken era esa cuestión, Trinken en alemán es tomar, entonces Trinken es tomar, se ocupaban, muchos abuelos y abuelas ocupaban esta gurizada, solo Trinken, barullón, esta cuestión del barullo, que es el ruido, es a dónde está la cuestión del movimiento, más, eso sería como lo más vinculado a lo cultural. El pintofome, vinculado también al morfi, y el tranquilé vinculado, por ejemplo, a lo social. Estas cosas que fuimos mostrando, por ejemplo, no son versiones finales, sino que son parte del proceso de cómo, a partir del relevamiento, porque yo me salté de una presentación en el medio, en donde hablábamos de referencias visuales y traíamos muchas referencias de otros proyectos que están situados en otros lugares, tanto en la Argentina como también del mundo, desde donde podíamos sacar algunas cosas. Entonces, a ver, para que me salteé un segundito. Bueno, entonces, hay cómo ir armando ese programa de diseño para la resolución de las distintas piezas y la generación de climas visuales y demás. Se empezaron a probar sobre, por ejemplo, imágenes de archivo vinculadas a un contexto histórico también, y cómo eso, o sea, cómo se puede ir trabajando como la línea discursiva y el concepto del proyecto desde ese lugar, ¿no? Con la referencia histórica, con el guiño a un momento histórico que ese le da como, le puede dar, lo diferencial en el discurso, ¿no? Acá hay algunas aplicaciones, cómo se podía ir implementando en las tablas grabadas, todo lo vinculado al morphy que tenga como esta especie de submarca que es el pintofome, todos los grabados en los vasos pueden ser con el Drinken, la generación de ilustraciones vinculadas a bueno, etcétera. Ahí ya viene como un poco más de la propuesta, pero no puedo encontrar la presentación intermedia entre esta y esta, pero bueno, sobre todo porque la otra tiene referencias de bares de otros lugares, de Buenos Aires o de otros lugares del mundo, sobre los cuales fuimos montando la propuesta. Este segundo caso es, como les decía, diferente al primero, en función a que el primero era como una instancia de relevamiento más lisa y llanamente, sin generación de avance. En este caso, como también había poco tiempo, fuimos relevando, definiendo estratégicamente cómo podría ir el proyecto y también animándonos a tirar, ya ir probando, probando composiciones, bajando recursos, construyendo el paquete de recursos y demás. Entonces, estos dos casos nos parecían importantes poder compartirlos como para contextualizar también el uso del instrumento en el que estamos trabajando ahora, que es el relevamiento. Con respecto a esto, ¿alguna consulta, alguna apreciación, algún comentario? Si dejo ese espacio abierto y remarco que el segundo momento del encuentro, que se da posteriormente, ahora a continuación, va a ser vinculado a
las consultas que tengan sobre, por ejemplo, el modelo de relevamiento, si hay algunas dudas con respecto a eso. Pero puntualmente con lo que vimos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, etcétera? O si no, ya entramos a lo otro. ¿Se entendió, por ejemplo, para qué sirve lo que vamos a hacer ahora del informe de relevamiento y definición estratégica? Sí. Bueno, al parecer, nada, no quedó ahí, le escuché a Jessy que sí, así que no hay ninguna consulta sobre lo que vimos. Vamos a lo siguiente. ¿Pudieron recorrer el informe de relevamiento? El documento, el modelo, digamos, informe de relevamiento y definición estratégica. Sí, profe. Sí, sí. ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? Yo por mi parte estuve pensando por ahí en un posible proyecto y ahí empecé a investigar, pero todo está en proceso todavía. Excelente, excelente. Bueno, tomo lo que decís, Flor, y consulto. ¿En qué andas? Acá está por activar la cámara. Yo estoy pensando en hacer una, como modelo de proyecto, pregunta. Estoy pensando en hacer una especie de productora editorial que produzca libros o tarjetas que estén inspiradas o desarrolladas con ingenierías de papel o pop-up, no sé si conocen. Sí, porque de hecho justo eso me saltó la chispa cuando la clase pasada, cuando decían que podía ser un emprendimiento, algo que nos interese mucho a nosotros, y de hecho es algo que a mí me súper interesa y me capacito todo el tiempo y empecé a buscar por ahí los trabajos que hice y bueno, me estoy inspirando con eso. ¿Y ya haces? Sí, tengo acá para mostrar traje por las dudas por si no sabían. Sí, más vale. De hecho me surgió porque yo cuando era chiquita, yo para el ejercicio 1, el que hicimos para este año, el de la narrativa, comenté que justamente yo desde que soy muy chiquita crecí con los libros porque siempre me regalaban libros y de hecho mi abuela me regalaba siempre que podía viajar, ella me traía libros con pop-up y ahora casualmente se da que yo puedo crear esas estructuras y es como que bueno, por ejemplo este era uno de los libros que me regaló ella, a ver, voy a ver, no sé si se ve ahí. Este me regaló ella, tiene como varios mecanismos y ahora yo lo puedo hacer y bueno, y acá tengo, por ejemplo, con un trabajo de historia que hice, no sé si se ve ahí. Perfecto. Hice como la línea histórica con todo así como de los distintos momentos, por ejemplo, Roma y demás. Y bueno, y son tarjetas que por ahí hago también para mi mamá, por ejemplo, para el Día de la Madre, no sé si se ve ahí. Se ve perfecto, perfecto. Como distintas cosas, ¿bien? Como que hago en Qué manía. perspectiva. ¿Ven? Entonces como que bueno, me inspiré con eso y tengo varios libros así y todavía estoy definiendo el segmento y eso, pero justamente por eso estoy investigando. Este es un libro que no hice yo, este me regalaron también, pero como esa onda. No sé si es válido, por eso quería consultar si era como una opción válida. Sí, excelente. Tal cual. Buenísimo. Puede reír por ahí. Coló un poco perdida, ¿no? La pregunta, pero entonces tenemos que crear, tenemos que inventar. Sí, Jessy, eso lo trabajamos la semana pasada, está el informe la clase pasada, el registro de la clase pasada está en el canal de YouTube. Ahí trabajamos sobre la instancia de que cada uno y cada una va a elegir
digamos, dentro de un subsector de las industrias culturales, nosotros propusimos 5 sectores posibles. Uno podría ser el editorial, como bien lo cuenta Flor, otro puede ser la música, otro el videojuego, otro las artes escénicas, y quinto audiovisual. Dentro de esos sectores, la lógica sería que se construya un proyecto, que en este caso, por ejemplo, sería una productora, y tomando el ejemplo de Flor, sería dentro del sector editorial, sería una productora editorial que se especializa en publicaciones del tipo pop-up, ponele. El otro día, Abril nos comentaba que ella estaba pensando en la posibilidad de que el proyecto esté relacionado a la generación, a la producción de narrativas. Vos corregime si estoy no dando fruta, Abril, pero de narrativas para videojuegos, por ejemplo. Hablábamos de que también puede ser una productora de recitales en vivo de rock, por ejemplo. Puede ser un sello discográfico de bandas de cumbia. Puede ser una productora en el sector audiovisual de documentales, por ejemplo, o de contenido infantil, audiovisual, etcétera. En tu caso, desde no sé, la radio, pienso sumando fruta, pero ¿cómo podría haber una conexión tal vez ahí? No quiere decir que estés limitada a eso, pero la lógica es pensar en una productora que esté relacionada a alguno de estos sectores, que tenga una definición de una línea de laburo clara, por ejemplo, editorial pop-up, por ejemplo, música, recitales, rock, por ejemplo, y ahí podemos ir siempre precisando más, ¿no? Podemos ir como ordenando más, inclusive, no solamente en esas categorías. Ese es el laburo en el que ahora tienen que ir generando o definiendo, y en esto seamos prácticos, digamos, definamos y ya vayamos avanzando, destinemos este tiempo también a compartir si alguien tiene alguna idea, alguna inquietud, para que ya con el proyecto medianamente definido, eso no quiere decir que esté del todo definido, pero que ya se pueda ir avanzando en la instancia de relevamiento en breve, ¿sí? Buenísimo, Colo, genial, ahí entendí. Por ahí, algunos compañeros que están conmigo en la organización estábamos con algunos proyectos. Podría funcionar porque el mío tiene que ver con una plataforma de voces, pero no sé si está del todo bien definido, digamos, para el trabajo práctico de ahora. Claro, ahí habría que buscar ahí habría que buscar la relación, porque tal vez la plataforma de voces, contar un poquito cómo sería eso. Bueno, y también está en avance eso. En organización la idea es una plataforma de voces femeninas, o por lo menos la mayoría femeninas, mujeres que quieran participar de la plataforma van a tener una ganancia a partir de la participación ahí, de quienes las elijan, digamos, porque hay por ahí lo que escasea es justamente las voces regionales, algo que hace mucha falta, y para evitar más que nada el yeísmo, también la ye, ¿no?, de los porteños y ese tipo de cosas que por ahí por ejemplo, como mostrabas vos hoy en la presentación de las Marías, por ejemplo,
y la yerba mate no va, digamos, ¿no? Porque estamos hablando acá que estamos en Corrientes, entonces, bueno, por ahí va también el proyecto que estoy llevando adelante. Excelente. Ahí tal vez porque digo, tal vez la plataforma de las voces sería un producto, pero ahora nosotros nos focalizaríamos en la identidad de la productora, ¿sí? Entonces, ahí tal vez el contenido, por ejemplo, podría ser una productora de contenido con perspectiva de género y regional, que puede ser una plataforma, una productora de contenidos digitales, dentro de las cuales tal vez ahí uno de sus productos podría ser esta plataforma. Digo, como para poder configurar un poco ese mapa. Entonces, la plataforma es un producto, pero no es... nosotros acá en Taller nos focalizaríamos en la productora, ¿sí? Sí, entiendo. ¿Alguna otra consulta? O no es una consulta, puede ser un comentario por dónde andan. Profe, yo tengo una duda con respecto a, o sea, el espacio. ¿Vamos a tener que ubicar nuestra productora en Misiones o puede estar ubicada en otro lado? Hablo por cómo se le interpreta eso después, o sea, cómo va a influir en lo que es el diseño. O sea, ¿tiene que estar ubicada en Misiones esta productora? Es la pregunta. No necesariamente. Eso es definición de ustedes. Ah, ok, gracias. Sí, esas definiciones las pueden ir tomando, no hace falta que sea una productora si tal vez es una productora que no se quiere condicionar en términos de la amplitud del radio de interlocución que puede llegar a tener, no hace falta que presente. Ahí, por ejemplo, la cuestión, como también trabajamos en la campaña anterior, la lógica de la localía te puede dar una posibilidad de construcción de sentido diferencial, pero siempre y cuando haya un destinatario que digamos, que comprenda el código. Es como hablábamos, también citábamos ahí un poco la referencia de lo que había dicho Alan la vez pasada. Bueno, es un bar cultural regional, ahí la consigna era que sea regional, entonces la propuesta, cómo se va adecuando, si tu definición es que sea de contenidos regionales, posiblemente la cuestión de lo vinculado con nuestro lugar en el mundo puede ser algo que te dé una posibilidad de plantear un discurso diferencial. Pero si vos ya te pensás, tu foco no está puesto en eso, está puesto en el tipo de producto o en quién va a consumir ese producto, todo bien, no hay problema, no hace falta que esté centrado o implementado acá en la provincia. ¿Alguna otra? Yo quería consultar, o sea, porque estaba como tratando de buscar referentes dentro de la industria de videojuegos, productoras y eso. Encontré muchos referentes y creo que, o sea, quiero como abocarme a la industria argentina solamente, pero me está costando, o sea, para empezar el relevamiento a encontrar referencias históricas y cosas así de historia del videojuego acá en Argentina. Sí encontré como una no sé cómo se diría, pero o sea, en una página entré de Taringa que el primer videojuego de Argentina fue uno de trucos
y lo hizo un tío con su sobrino, pero como que no hay tanta info al respecto igual. Re copado, pero no sé, esa parte me está costando. Claro, ahí está piolísimo lo que decís, Gabriel, porque digo, claramente la situación del relevamiento en algunos sectores posiblemente no haya tanta data. Uno va configurando con lo que más o menos también va teniendo a mano. Vos decís lo del el videojuego del truco y me acuerdo que te aparecían unas viñetas que te cantaba al costado ahí cuando te decía quiero truco, quiero vale 4, lo que sea. ¿Vos lo jugaste? Lo jugué, obvio, lo jugué, perdía como la mona siempre con el jueguito. Pero sí, súper básico. Pero me parece que también eso es propio del sector, digamos, no sería un inconveniente. De todas maneras, por más de que tal vez tu foco esté puesto en la producción nacional, tal vez los indicadores, digamos, internacionales también sumen, porque por más el hecho en los distintos, en muchos de los sectores, digamos, lo que se produce a nivel nacional también es producto de un contexto en donde hay hechos en el marco de lo nacional, pero también hay hechos en el marco de lo internacional. Entonces, por ahí, la instancia del recorrido está bueno, va a tener prioridad en lo nacional, pero tal vez tener una mirada también más global también pueda sumar. Dale, buenísimo, porque o sea, sí pensé obviamente en las grandes industrias, no sé, Nintendo, Electronic Arts, entre otros, pero como, o sea, como que también pensé que el nivel de mi productora iba a ser medio una productora indie o chiquita, como también, o sea, pensé que podía ser tercerizar estos servicios de storytelling. Entonces como que claro, quería buscar referentes que más o menos tengan ese nivel, pero bueno, sí, voy a, como decís, eso de contextualizar y en base a eso buscar también otras referencias más globales. Buenísimo. Ahí meto algo nomás que por ahí puedes sumar. No sé si por ahí te entraste a ver en ADVA, creo que es ADVA, Asociación de Videojuegos de Argentina. Sí, entré. Bueno, ahí y el Fundap, por ejemplo, que es la Fundación Argentina de Videojuegos, ahí como que nuclean un montón de proyectos y productoras en sí y productores independientes, por ejemplo. Y capaz no ahí, no esté como esto que vos estás queriendo indagar, pero sí que puede hacer puntas donde a través de hacer ese seguimiento te va a ir llevando, o noticias o cosas así, te va a ir llevando capaz a llegar a algo similar a lo que estás buscando. Porque hay veces que por ahí no está en un lugar, pero sí hay nuclea un montón de información que indagando un poco capaz te lleve a noticias o algún otro sitio que sí cuente con esto que por ahí estás buscando. Dale, gracias, Rocha, me voy a fijar ahí. Excelente. ¿Por dónde andas, Gaby? ¿Qué andas chismeando? Yo estaba pensando en trabajar también en editorial, pero respecto a lo que es las historietas, volviendo también otra vez al primer esquiche, que bueno, pero como que todavía estoy muy vaga en el tema. Estaba pensando en quizás como un ejemplo lo que eran las historietas en los diarios y esas cosas, pero todavía necesito más por ahí orientación. Alguna cosa que por ahí decirme como a modo de orientarme quizás, pero más o menos por ese lado, digamos, lo que es las historietas y trabajar todo con cuestiones de la zona. Buenísimo.
Bueno, con respecto a eso, Gaby, voy a buscar ahora, porque había una serie documental que pasaba en el encuentro, que era conducida por Juan Sasturain, que trabajaba específicamente en la cuestión de la historieta en la Argentina, como para que tengas ahí una razón. Bien, lo que podemos hacer es que para la semana, para el jueves, acá. Plop se llama. Voy a pasar un plop de como la caída de Condorito al final, la onomatopeya de la caída. Ahí te, sí. Yo te pongo un episodio y después anda chusmeando porque son 2 temporadas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, gente. El jueves nos vamos a juntar a la mañana por orden alfabético. Vamos a ir compartiendo las definiciones que fueron tomando hasta el momento. Vengamos con lo que tengamos en función de me interesa esto, quiero ir por acá. De vuelta, no estiremos los procesos, seamos resolutivos, sigan indagando, pero también tomando definiciones. Entonces nosotros ahí también, así como hicimos con las compas anteriormente, podemos ir tal vez facilitando alguna data que les sirva a ustedes, etcétera, y vamos avanzando, ¿está? ¿Les parece? El jueves entonces arrancamos con en orden alfabético, pero esta vez de atrás para adelante, para que no sea siempre el mismo orden, y le damos masa con eso, ¿tá? Entonces ustedes más o menos nos cuentan en qué andan, cuál va a ser el proyecto en el que quieren trabajar, qué referencias estuvieron viendo. Ya está bueno que vayan cotejando o mirando, siguiendo la lectura del informe, que el informe lo quede para lo último, porque siempre después queda como, uy, acá que ir, etcétera. Vayamos viendo todo eso. Capaz que a veces el proceso de vuelta no se queden en que, tipo como recién ahí lo comentaba Flor, tal vez no está del todo claro, o uno nos anima a decir al 100%, bueno, voy por acá, pero me interesa esto. Bueno, ahí tal vez está bueno reconocer eso, qué le interesa, a dónde le parece que está bueno indagar, tienen la posibilidad de elegir. Entonces también llévenlo al plano de lo que les interesa, lo que les gusta, y vamos para Dilanchi. ¿Les parece? Estamos. Buenísimo. Bueno. Gracias. No, por favor, Genchi. Bueno, nos vemos entonces el jueves.
a las 10 de la mañana. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Dale, chao, chao. Dale, profe.